Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy la número 18. Realmente hoy va a ser un vídeo más de química que de biología. Vamos a dar un pequeño repaso a los principales grupos funcionales de las moléculas orgánicas, porque lo necesitamos para poder estudiar las biomoléculas. Espero que os guste. Bueno, desde el punto de vista químico, las biomoléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. Lo primero de lo que tenemos que hablar es justamente de cuál es la diferencia entre orgánico e inorgánico. La definición es simple. Las moléculas orgánicas son aquellas producidas o que forman parte de los seres vivos, mientras que las inorgánicas no forman parte, no son exclusivas de los seres vivos. Sin embargo, cuando nosotros vemos una molécula, no podemos acudir a esa definición para distinguir si se trata de una molécula orgánica o inorgánica. Hay algunos truquillos que podemos tener en cuenta. Primero de ellos, las moléculas orgánicas todas están basadas en la presencia de átomos de carbono. Si no hay átomos de carbono, la molécula no es orgánica. De hecho, vamos a ver que los átomos de carbono forman una especie de esqueleto que luego va rellenándose con otros carbonos, con otros átomos, perdón. En general, las moléculas inorgánicas son bastante más sencillas que las moléculas orgánicas. Sin embargo, como veis, hay algunas moléculas orgánicas relativamente simples que podrían llegar a confundirse con una molécula inorgánica. Las grandes macromoléculas como las proteínas o los ácidos nucleicos o muchos tipos de lípidos y glúcidos no admiten confusión porque son muy complejas, están formadas por miles de átomos, cosa que no ocurre jamás en las moléculas inorgánicas. Por último, un criterio, un último truco, digamos, para intentar distinguir las moléculas orgánicas simples de las moléculas inorgánicas es la presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno a la vez. No siempre funciona bien, pero en la mayoría de los casos sí. Las moléculas que tienen estos tres átomos a la vez suelen ser moléculas orgánicas. Hay algunas excepciones, por ejemplo, esta molécula, el ácido carbónico, tiene los tres componentes, los tres átomos a la vez, pero es inorgánica. Y también hay otra excepción en otro sentido. Esta otra de aquí, el metano, igual que todos los hidrocarburos, están formados solo por carbono y por hidrógeno, es decir, les falta el oxígeno. Pero, a pesar de eso, son moléculas orgánicas. Pero si lo tomamos como excepciones, es un criterio que nos puede servir en la mayoría de los casos. Quedándonos ya solo con las moléculas orgánicas, todas ellas tienen en común el presentar lo que se conoce como un esqueleto hidrocarbonado. Este esqueleto hidrocarbonado está formado por un cierto número de átomos de carbono unidos entre sí, que luego están rellenos, están sus valencias completadas con átomos de hidrógeno que se unen a ellos. Los esqueletos hidrocarbonados pueden admitir una cierta variabilidad. Algunos son lineales, como este primero, y entonces se denominan alifáticos. Los esqueletos hidrocarbonados alifáticos pueden estar ramificados o no. En el otro extremo nos encontramos con los esqueletos que son cíclicos, que no tienen un principio o un fin, como este otro que vemos a la derecha. En estas cadenas hidrocarbonadas, esqueletos hidrocarbonados, aparecen combinaciones específicas de átomos que son las que le dan la personalidad a cada molécula
y son las que van a permitir clasificar a las moléculas orgánicas. Se trata de los grupos funcionales. En esta tabla os he recogido los principales grupos funcionales. Hay más, pero estos son los que más frecuentemente aparecen en biología y los que necesito que conozcáis. Lo primero que os quería decir es que tenéis que saber distinguir entre el grupo funcional, que es la combinación característica de átomos que nos permitirá identificar la molécula, y la propia molécula. En muchos casos, en la mayoría de los casos, el grupo se llama de una manera y la molécula de otra. ¿Vale? Venga, vamos a ir viendo uno a uno. El primer grupo funcional que tenemos en la tabla es el grupo hidroxilo. Consiste simplemente en la unión de un átomo de oxígeno unido mediante enlace covalente a un átomo de hidrógeno. Es lo que habitualmente llamamos un grupo OH. La valencia que queda libre en el oxígeno es la que se une a la cadena hidrocarbonada. Las moléculas orgánicas que presentan este tipo de grupo funcional se llaman alcoholes. Entonces, las moléculas son los alcoholes y el grupo funcional es el grupo hidroxilo. ¿Vale? Hay que separar ambas cosas. Bien, segundo tipo, el grupo funcional carbonilo. El grupo carbonilo se caracteriza por la presencia de un doble enlace entre un átomo de carbono y uno de oxígeno. Las dos valencias libres que quedan en el carbono se unen a otros tantos átomos de carbono o a un átomo de carbono y un hidrógeno. En este último caso, querría decir que el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula. Una molécula de ese tipo se llama aldehído. Sin embargo, cuando el grupo carbonilo no queda en el extremo, la molécula correspondiente se llama cetona. El tercer grupo lo podemos considerar como la suma de los dos anteriores. Se trata del grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiene un átomo de carbono unido mediante un doble enlace oxígeno, o sea, en ese sentido es como si tuviera un grupo carbonilo, pero además la tercera valencia va con un grupo hidroxilo. Por eso os decía que es como si fuera la suma de los dos anteriores. El grupo carboxilo siempre se encuentra en el extremo de la cadena hidrocarbonada y las moléculas que lo presentan se conocen como ácidos carboxílicos. El siguiente grupo es el grupo amino. El grupo amino está constituido por un átomo de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno unidos mediante enlace covalente, como veis aquí. Las moléculas resultantes se llaman aminas. El siguiente grupo es el grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo es muy parecido al hidroxilo, pero en lugar de tener un oxígeno tiene un átomo de azufre. Es por tanto la unión de un átomo de azufre a uno de hidrógeno. Las moléculas que presentan este tipo de grupo se llaman tioles. El grupo fosfato es este grupo de aquí. En realidad es un grupo inorgánico, es una molécula de ácido fosfórico que está constituida por un átomo de fósforo unido a tres átomos de oxígeno mediante un enlace sencillo y entonces dos de estos oxígenos quedan con una carga negativa y el otro es el que va a unirse a la cadena hidrocarbonada y el cuarto átomo de oxígeno está unido mediante un doble enlace. Recordad que el fósforo forma 5 enlaces covalentes. Las moléculas resultantes se llaman fosfato de y a continuación el nombre de la cadena hidrocarbonada que aparezca. Y por último, un grupo muy frecuente
pero que en bioquímica, o sea, en los seres vivos tampoco es que sea muy importante, es el grupo metilo, que está formado por la unión de un átomo de carbono a tres átomos de hidrógeno. Esta imagen me sirve para explicaros dos cosas. Bueno, como veis por los rótulos, son las fórmulas de dos azúcares, dos glúcidos, los vamos a estudiar en el próximo vídeo, que son la glucosa y la fructosa. Vale. Como veis, en ambos casos, uno de los grupos funcionales que tienen es el grupo hidroxilo, que son los que están sombreados de color amarillo. Pero tienen además otro grupo funcional. Las moléculas pueden tener varios grupos funcionales. En este caso se trata del grupo carbonilo. Y quería resaltar justamente lo que os dije antes, que no tenía que ocurriros a vosotros. No podéis confundir el grupo funcional con el tipo de molécula. Aquí, el carbono unido al doble enlace con oxígeno, lo que está rodeado con trazos discontinuos, es un grupo carbonilo en ambos casos. Lo que ocurre es que la glucosa lo tiene en un extremo y entonces ese grupo carbonilo corresponde a una molécula que es un aldehído. La glucosa es un aldehído, mientras que la fructosa es una cetona. Pero el grupo no es grupo aldehído y grupo cetona, como pone el rótulo, sino que se trata de un grupo carbonilo. Bueno, ya nos queda muy poco más por ver en este pequeño repaso de química orgánica. Las moléculas orgánicas admiten distintos niveles de complejidad. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Esta molécula que veis es un aminoácido. Los aminoácidos son moléculas relativamente simples o moléculas orgánicas relativamente simples que tienen dos grupos funcionales, el grupo amino y el grupo carboxilo. Vale. Las moléculas orgánicas simples que se pueden utilizar como unidades estructurales de otras moléculas más complejas reciben el nombre de monómeros. En el caso de los aminoácidos se dice que son monómeros de otras moléculas más complejas, que son los polipéptidos. Las moléculas resultantes de la unión de varios monómeros se llaman genéricamente polímeros, es decir, un polipéptido es un polímero de aminoácidos. Bueno, y la cosa no queda aquí, porque puede suceder que los polipéptidos se unan entre sí, es decir, varios polipéptidos pueden ensamblarse, como le ocurre a esta molécula de hemoglobina. En esta molécula de hemoglobina, si os fijáis, hay dos cadenas polipeptídicas representadas de color rojo y otras dos representadas de color azul. Se asocian y forman la molécula de hemoglobina. ¿Vale? Las proteínas pueden llegar a tener un grado de complejidad muy grande. Y respecto a los polipéptidos no lo he dicho, pero los polímeros en general pueden estar formados por incluso miles de monómeros enlazados entre sí. Bueno, con esto creo que es suficiente. Todos estos conceptos básicos de química orgánica los tenéis que asimilar bien para poder distinguir y entender las biomoléculas que vamos a estudiar en los próximos vídeos. Con esto despido una nueva clase flipada de biología y espero, como siempre, os haya sido útil. Hasta el próximo vídeo.